¿Qué tal, familia? Bienvenidos a un nuevo episodio de AM Talks. Hoy tenemos el placer de contar con Emanuel, con una larga trayectoria en el sector inmobiliario, no solo en España, sino también en Argentina. Emanuel, un placer, bienvenido al podcast. Muchas gracias. Para quien no te conozca, ¿quién eres? Bueno, mi nombre es Emanuel Pérez Quirós, soy broker inmobiliario, ¿vale? Argentino y actualmente residiendo aquí en España, Barcelona, con mis dos empresas, con Pérez Quirós Brokers y con Vertex. Genial. Emanuel, un poquito tu trayectoria, empezaremos desde el principio, viendo tu evolución y demás. ¿Cómo empezó? ¿Cómo fueron los primeros pasos del sector inmobiliario? Porque entiendo que empezaste en Argentina. Sí, correcto. ¿Cómo fueron los primeros pasos y por qué el sector inmobiliario? Vale. Bueno, mis primeros pasos fueron de muy joven, en realidad. Hoy tengo 37 años. Inicié antes de terminar el colegio, la escuela, en el 2006, 2007. Mi padre en el 2004 había fundado una inmobiliaria y yo en el 2006, antes de terminar el colegio, empiezo un poco a experimentar dentro de la oficina, ir a trabajar, me empezó a llamar la atención. Esos fueron mis primeros comienzos con el área inmobiliaria y paralelamente empecé a estudiar arquitectura también. Con lo cual, bueno, ambos mundos estaban muy relacionados, cada uno me brindaba una cosa distinta, la inmobiliaria era la parte comercial, la arquitectura un poco de conocimiento técnico y bueno, fui un poco enlazando ambas actividades y bueno, hasta el día de hoy, o sea, 20 años con el mismo camino. ¿Esta empresa familiar era una agencia inmobiliaria, una promotora, una constructora? ¿Qué hacía? No, era una agencia inmobiliaria. Vale. Como te digo, inició mi padre en realidad en el 2004, que él es abogado y de repente tiene necesidad de armar una inmobiliaria. Así que, bueno, al principio éramos solamente 4 personas, mi padre, yo que empecé como administrativo y 2 vendedores, y bueno, después se fue un poco desarrollando. Muy bien, ¿y dónde? Entiendo que estaba en Argentina. En Argentina, sí. ¿Dónde? En Córdoba. En Córdoba. ¿Y qué tal es? Para la gente, claro, casi todos nuestros oyentes son españoles, ¿cómo es el sector inmobiliario en Argentina? ¿O qué cosas viste ahí en el mercado inmobiliario que son diferentes en España? Bien, hay muchas diferencias, ¿no? Vale. Hay muchas diferencias. Partamos de la base que son continentes distintos, son países distintos, ¿no? Hay muchas cuestiones de idiosincrasia, política, económica, todo, ¿no? Pero si tuviésemos un poco que seleccionar cuáles son las principales diferencias, yo te diría que una desde el punto de vista inversor y otra desde el punto de vista de actividad inmobiliaria, ¿vale? Desde el punto de vista de actividad inmobiliaria, lo que cambia principalmente es el comportamiento de la oferta y la demanda. ¿Vale? ¿Sí? Por ejemplo, cuando vine aquí a España, me encontré con que, claro, aquí predomina, hay mucha más demanda, hay un exceso de demanda y una escasez de oferta, Sí. ¿no es cierto? Bueno, allí en Argentina es totalmente la inversa, ¿vale? Lo que escasea es la demanda, es la gente con poder adquisitivo y capacidad de compra, ¿vale? Y hay mucha oferta, Vale. ¿sí? Principalmente por una cuestión de herramientas financieras, ¿sí? Aquí estamos muy acostumbrados al crédito hipotecario, Claro. ¿vale? Aquí cualquier persona por ahí que empieza a trabajar, empieza a generar una nómina, se encuentra con cierto dinero para la entrada, puede comprarse un piso, ¿sí? Correcto. Allí en Argentina el crédito hipotecario prácticamente no existe, con lo cual tu único cliente es aquel que tiene la capacidad de ahorro para comprar la propiedad en su totalidad de contado, ¿vale? Entonces, piensa que aquí a lo mejor un 95% de las operaciones se cierran con crédito y un 5% a lo mejor de contado. Total. Piensa que así es la inversa, ¿vale? La gente solamente, el que puede comprar, es el que tiene la capacidad de ahorrar durante toda su vida o con ayuda de padres, ¿sí? Hasta reunir los 300.000 euros a lo mejor que implican acá un piso para comprar. ¿Sí? ¿Y a qué crees que se debe de que los bancos no den financiación? ¿Por qué motivo? Bueno, son muchos motivos, pero principalmente tenés cuestiones económicas como la inflación, ¿vale? Argentina desde hace 70 años que tiene una inflación muy alta, ¿Qué es muy alta? y bueno, ha llegado a un 200-300% anual. Wow. Por eso uno viene aquí y ve un 3% a lo mejor anual,
o que el Euribor pasa del 2,5 al 2,7. Y la gente ya se queja, ¿no? Sí. Que igual yo valoro y prefiero eso, ¿vale? Claro. ¿Por qué? Porque en Argentina también todas estas cuestiones, tanto de inflación como de inseguridad, que no vamos a entrar en temas políticos, ¿no? Pero, podemos entrar. sí, bueno. No, llega un punto donde la sociedad ya como que lo asimila, Vale. lo adopta y lo naturaliza. ¿Vale? Aquí lo que veo que viene bien es que muchas veces se habla de un aumento, un incremento en el Euribor o las tasas de interés pequeño en relación al número, grande a lo mejor en el porcentaje Claro. que implica, pero la gente ya eso no lo tolera y se queja, allí no. ¿Vale? Entonces son pequeños cambios aquí que la gente lo hace saber y eso es importante para que se siga manteniendo un control. La otra gran diferencia, por ejemplo, que quieras o no, para bien o para mal, España está dentro de la Unión Europea. ¿Vale? La Unión Europea como entidad y como ente regulador te marca muchas pautas, te marca un camino, ¿vale? Con lo cual los países, por ejemplo España, no pueden hacer 100% lo que quieran. ¿Vale? Claro. Hay un contexto y hay unas bases económicas, financieras, políticas, sociales que se conservan, se mantienen. En Argentina eso no sucede. En Argentina está el Mercosur, a lo mejor, pero que no tiene la misma fuerza ni la misma incidencia en los países, con lo cual cada gobierno, ¿sí?, que asume en el país, ya sea de izquierda o ya sea de derecha, tiene la posibilidad y la facultad de dirigir el país para cualquiera de ambos lados. Claro. ¿Sí? Eso te genera mucha inestabilidad a largo plazo y te genera muchos problemas también, mucha inseguridad jurídica también. Claro. ¿Vale? Que aquí eso dentro de todo está, más allá de las cosas que se critican, estamos comparando con extremos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, todas esas consecuencias son las que hacen también que no haya crédito hipotecario, que mucha gente no pueda tener la capacidad de ahorro, tenés, como decimos, mucha inflación. El ingreso per cápita en Argentina, hoy si lo llevas a dólar y estás hablando de entre 600 a 800 euros, un salario por ahí normal. Claro. ¿Y cuánto costaría un alquiler medio para una persona que gana entre 600 y 800 en esa misma ciudad? Bueno, a ver, difiere mucho si es Buenos Aires, si es Córdoba, si es otra provincia, pero para darte un ejemplo, bueno, uno de los principales problemas, como aquí también sucede, es justamente el bajo salario y los altos niveles de alquiler, Claro. ¿no es cierto? Ni hablar del acceso a una compra, Sí. ¿no es cierto? Pero tranquilamente el alquiler te puede llevar un 60% a lo mejor de tu salario, sin duda. Y luego tienes un gasto de vida también muy elevado, muy caro. Claro. Muy caro. Entonces se hace complicado. Todo eso hace que no tengas mucha demanda o que sea muy reducida, que haya mucha oferta, con lo cual también es un mercado muy volátil. Claro. ¿Qué te puede otorgar Argentina o España a lo mejor de cara a una inversión? Bueno, aquí a lo mejor puedes conseguir mayor estabilidad, mayor previsibilidad, ¿vale? Y así tienes más volatilidad, pero te puede generar muy buenas oportunidades de inversión en el corto plazo. Claro. ¿Sí? Justamente por estos cambios. Claro. Sí es muy importante si uno quiere invertir en Argentina, saber cómo, saber dónde y saber con quién hacerlo, ¿vale? Es fundamental. Claro. Aquí a lo mejor puedes comprar, te puede ir mejor o peor, ¿vale? Así realmente te puede significar o que pierdas o casi todo el capital o que hagas una buena diferencia. Claro. Eso en cuanto a la parte inversor. Y luego, bueno, otra diferencia, no sé, geográficamente, por ejemplo, los productos son muy distintos, el estilo de vida. Piensa que Argentina es 5,5 veces el territorio español. Wow. Con la misma cantidad de habitantes. Claro.
¿vale? Para hacer números redondos, tendremos 45 millones en Argentina entran 5,5 veces a España, ¿vale? Entonces, hasta eso también difiere, cambia mucho. La tipología, por ejemplo, allá lo que abunda no son los pisos, ¿vale? Son las casas. Claro. Tú aquí sales de la ciudad, empiezas a hacer, no sé, 2 kilómetros, siguiente urbanización, torres de edificios, ¿no? Allí no. Allí sales de la ciudad y te encuentras con barrios con casas. Son todas casas, pero claro, la extensión geográfica es otra. Claro. La composición del producto es otra. Claro. ¿No? Entonces, bueno, son varias... Son varias diferencias, sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué se despertó en ti para decidir, oye, pues dejo el negocio familiar, ¿no? Y me mudo a España? ¿Y por qué escogiste España y cómo fue, qué se despertó dentro de ti para tener esta idea? Bien. Pasaron muchas cosas también, ¿sí? Por un lado, el hecho también de, el progreso personal y profesional, es decir, vale, salir de la zona de confort, ¿vale? Porque así, bueno, cuando me vine, también tenía la inmobiliaria junto con mi padre, que ella era socio, tenía una constructora también que había armado con unos amigos arquitectos, etc. Pero quería un poco romper fronteras y salir de esa zona y progresar. Por otro lado, por una cuestión personal, también en todos estos años Argentina pasó muchas crisis, mucho repunte, luego volver a bajar. Uno busca también en cierto punto esa estabilidad, que es lo que veníamos hablando, ¿no? En este rubro, en esta profesión, etc. Entonces, bueno, fue un cúmulo de cosas, tanto en lo profesional, las ganas de querer progresar y cruzar fronteras y de empezar a trabajar en un mercado un poco más estable. Pero siempre con la premisa de nunca dejar, ¿sí? El país en su totalidad. O sea, no es que yo me escapé porque me dejó de gustar, o todo lo contrario, amo Argentina. Pero encontré de a poco, y se fueron dando las cosas, encontré una forma de empezar a establecer un lazo, ¿vale? O un puente de generación de negocios entre Argentina y España. ¿Vale? ¿Sí? Era un momento también donde justamente por toda esta inestabilidad, la gente que tenía cierto ahorro, cierto capital, no estaba invirtiendo en el país. Es más, hay estadísticas que hablan de que los argentinos tienen un PBI y medio de capital fuera de Argentina. Wow. ¿Vale? El equivalente a un PBI del país, o los argentinos que piden un PBI y medio fuera de Argentina, ¿no? ¿Por qué? Bueno, buscando este refugio por ahí que no te otorgaba o no te otorga el país, y España era un principal destino. Entonces, bueno, empecé a reunir un poco esa necesidad, ¿no? De la gente de argentinos que vivían allí y que necesitaban un puente de conexión, alguien que pueda realizar toda una gestión integral y un servicio, no solo de compraventa, sino de asesoramiento, ¿vale? De inversión inmobiliario. Y bueno, así fue cuando empecé a contactarme con gente de aquí de España, estando en Argentina. Bueno, me acuerdo viendo un video de YouTube, investigando, encontré un argentino que tenía una agencia inmobiliaria aquí en Barcelona. Le mandé un mail, me contestó y bueno, un poco quedamos en colaborar. Le dije, yo tengo inversores, tengo gente que quiere invertir en España, tú tienes la estructura, la inmobiliaria y los productos, nos juntemos. Claro. Y bueno, así empezó. Muy bien. Todo. ¿Y qué crees que buscan estos inversores argentinos en España? ¿Buscan esta estabilidad? ¿Qué buscan exactamente? Bien, tenemos una cuestión afectiva y una cuestión, te diría, de inversión, ¿vale? O sea, en cuanto a la inversión, lo que buscan es estabilidad, ¿vale? Seguridad jurídica, ¿sí? Y estabilidad a largo plazo.
O sea, decir, vale, tengo mi capital, el que se dedica a la construcción, a las inversiones por ahí inmobiliarias, se anima a invertir en su país porque tiene más dominio, más control y ante una volatilidad puede ser un poco más predecible. Claro. Pero el resto, un médico, un abogado, el resto de personas que tienen su capital y quieren algo seguro, encuentren en Europa y en España esa tranquilidad, ¿no es cierto? Y luego, también muchos factores. El idioma, Claro. quieres o no, el español. No es lo mismo invertir en Alemania, un argentino que no conoce nada ni de la cultura ni del idioma, a invertir aquí. Y hay muchos argentinos viviendo, con lo cual tienes muchos hijos, sobrinos, primos, hermanos, y esa comunicación y ese lazo tan directo hace también de que tú digas, vale, bueno, en España encuentro un lugar más estable que Argentina, ¿vale? Tengo mayor previsibilidad y además está mi hija, mi hermano, mi cuñado, mi primo, o un lugar donde puedo irse algo. Entonces, ese te diré que son los factores. ¿Y cómo estructuráis este movimiento de moneda, esta inversión, o sea, con estructuras societarias o cómo se estructura esto? O sea, ¿se puede enviar directamente un argentino, puede comprar una propiedad aquí en España o tiene que abrir una sociedad? ¿Cómo se estructura esto a nivel jurídico? Bien, eso es más complejo, hoy te diría que es mucho más factible y es mucho más flexible, ¿sí? Las restricciones de Argentina para invertir aquí. En su momento estaba, bueno, el cepo, también el dólar que se llamaba, tú no podías comprar la cantidad de dólares que quisieses. Luego, si querías hacer una transferencia al exterior, previo a que se realice la transferencia, pasaba por el Banco Central de Argentina y el banco decidía si aprobaba o no la operación. En el 98% de los casos no se aprobaba. No se aprobaba. ¿Por qué motivo? Bueno, porque querían evitar un poco la fuga de dólares del país, ¿no es cierto? Justamente como el argentino invierte mucho afuera porque no se siente cómodo y seguro, empezaron a implementar restricciones para que la gente no pueda hacer transferencias. Entonces, bueno, esa fue una cuestión bastante más compleja, ¿sí? Se daba que muchos argentinos ya tenían una estructura financiera fuera del país, ¿vale? En otro lado, ya sea en Europa, ya sea en Estados Unidos, ya sea en Uruguay o en otros países, y con ellos era con los que principalmente podíamos operar. Con el cliente argentino que no tenía posibilidad y es más difícil. ¿Crees que estáis en un punto donde cada vez más argentinos están buscando invertir fuera de España o ahora con la situación ha mejorado un poquito Argentina y va menos? Argentina siendo Argentina, hoy en día, por ejemplo, la gente vuelve a mirar para invertir al exterior. Si me preguntabas hace 6 meses atrás, te diría que había bajado muchísimo la intención de argentinos en invertir afuera. El termómetro de la política y de la economía marca el día a día de la intención del inversor. Es el día a día. Claro. Entonces, si en un semestre la política, va bien, la economía repunta, hay un buen ámbito, un buen entorno, tanto en lo económico como en lo político, la gente prefiere invertir allí. Claro. ¿Vale? En cuanto empieza a haber un desbarajuste, la gente dice, claro. Hoy te diría que hay un nivel de crispación X y de desconcierto, con lo cual vuelven a aumentar las consultas y el interés argentino en invertir afuera. Sí. ¿Cómo se combate una inflación de este tipo como la que hay en Argentina, ¿no? Un 100%, un 200% anual. ¿Cómo se combate? Porque aquí nosotros pues siempre intentamos enseñar, intentamos educar a la gente pues que inviertan, ¿no? Que compren activos, sea inmobiliarias, sea lo que sea, para combatir una inflación de un 3 o un 4 anual, ¿no? Que es lo que hay aquí en España. Pero ¿cómo combates una inflación de un 100% o de un 200%? Vale. No soy economista, pero te voy a poder un poco desarrollar en base a lo que uno conoce del país, ¿no? Allá, por ejemplo, uno de los principales factores, ¿sí? Es el gasto público. ¿Vale? ¿Sí? Uno de los principales problemas de Argentina es el gasto público. El Estado anterior, los gobiernos anteriores al actual, un poco la política y la ideología, era un Estado mientras más grande mejor,
¿vale? Claro, mientras más grande mejor, eso te implica una estructura más grande que soportar, administrativos, inversión en un montón de recursos, ¿vale? Con lo cual genera mucho gasto público. Claro. ¿Sí? A su vez no acompañaban con políticas de exterior, o sea, con políticas por ahí que fueran motivadores para la gente de afuera a invertir en el país. Claro. Entonces te reducías a lo mejor al mercado netamente interno y morías con eso. Este gobierno lo que vino a hacer es un poco cambiar las reglas de juego y aplicar una idea totalmente opuesta, ¿vale? Reducir el gasto público lo más que se pueda. Nos dicen que una broma que hacen es que pasó la motosierra por el Estado. Y es cierto, redujo mucho, bajó mucho el gasto público, se abrió al mundo, empezó a flexibilizar todas estas restricciones que hablábamos, bueno, tanto para enviar dinero como para recibir. Ahí es mucho más sencillo, ¿vale? Muchas empresas del mundo ya empiezan a ver a Argentina hoy como una oportunidad también para invertir, porque como todo mercado de un país a lo mejor subdesarrollado que viene con problemas, bueno, cuando empieza a tener condiciones más apetecibles es donde tienes las oportunidades. Hoy puedes comprar un inmueble que a lo mejor hace 10 años lo pagaste $100.000, porque así la gente habla y se maneja en dólares, más allá que la moneda local es el peso, ¿no? Tú hace 10 años compraste un inmueble en $100.000, pero con toda esta debacle económica y de mercado, hoy cuesta 50. ¿Vale? Ahora, si el precio regulado de ese inmueble en condiciones normales sería de 100. Entonces, hoy puedes comprar ese inmueble en 50. Vale. Hoy. Claro. Si la tendencia es a que sigan mejorando, que sigan un poco reestructurando toda la ecuación, va a volver a su valor histórico, ¿no? Entonces, ¿cómo se combate? Como te digo, redujeron el Estado, se abrieron al mundo y empezaron a dar muchas más libertades, ¿sí? A la hora empezaron a desregularizar todo el mercado. Todo el mercado. O sea, así la tendencia y la idea es la libertad para que tú y yo podamos hacer un negocio si nos sentimos cómodos con nuestro acuerdo, siempre que no incumpla la ley, por supuesto, claro, pero sin que el Estado tenga que intervenir, ¿vale? Si tú y yo queremos hacer un negocio y nos ponemos de acuerdo entre nosotros, entonces el Estado no se mete. Okay. Antes era todo lo contrario. Entonces hoy te permite también que haya más inversión, que haya más movimientos, que haya más facilidades. Eso es. Y bueno, y todo eso hace poco a poco que vaya bajando la inflación. Bueno, te hago una pregunta personal, no tienes por qué contestarla, pero Milei, ¿qué opinas? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Sí, a ver, personalmente sí, totalmente. Creo mucho en esa, sacando de lado la parte personal o histriónica, ¿no? Por ahí del personaje, que ahí me podría gustar que sea de otra forma u otra, pero a mí personalmente no me interesa un poco la figura política, sino lo que hace realmente, claro, ¿no? O sea, cuando se sienta en el escritorio y empieza a firmar decretos. Yo personalmente considero 100% en las políticas de libertad económica. También considero que aunque un Estado justo también es necesario, que uno tiene que estar interviniendo, tiene que estar un poco realizando las acciones justas y necesarias de un Estado, pero no se tiene que estar metiendo en la vida y regulando y controlando todo, porque también es imposible. La apertura al mundo también me parece fantástica y creo que es un poco lo que necesita Argentina. Argentina tiene mucho potencial, tiene tierra, tiene industria, tiene comercio, tiene puertos, tiene montaña, tenés el norte, calor, tenés el frío, el sur, la Patagonia. Tiene mucho campo, mucha zona rural, vaca muerta, o sea, yacimientos petrolíferos, tiene todo. Claro. Necesita políticas de Estado que acompañen, que motiven tanto a la economía interna como al mundo para que se anime a invertir. Y yo creo que es un poco el camino. Totalmente de acuerdo contigo en este aspecto. De hecho, un ejemplo claro de esto es España. España hay ciudades donde se está regulando el tope de alquiler, ¿no? Hay esta intervención del Estado,
y hay ciudades donde no se está regulando tanto y está clara la diferencia de oferta, demanda y de hecho cuando más se incentiva esa oferta, más bajan los precios, que hace un poco el efecto que busca el Estado. Son políticas más de derechas, pero yo estoy de acuerdo contigo. Cuando más se incentiva a la gente a hacer cosas y más facilidades pones, el mercado por sí solo se autorregula. Totalmente. Yo creo también de que hay que tratar de sacarnos los motes de si derecha o izquierda, etcétera, porque no es lo mismo las políticas de izquierda del 1800, ¿no? Claro. Con un contexto X, a las políticas de hoy. Totalmente. Y las de derecha tampoco, son las mismas de antes a las de hoy. Yo creo que hoy la sociedad en sí, en general, está de acuerdo en un bienestar general. Nadie busca todo lo contrario. Todos buscamos que no haya pobres, que haya trabajo, que podamos generar una empresa también y desarrollar nuevos productos, nuevos emprendimientos que den valor agregado, que mejoren la calidad de vida de la gente. Totalmente. Y todo eso se logra con libertad, dejando que las personas puedan desarrollarse, dándoles herramientas, ¿sí? Financieras, apoyos, incentivos, de educación, de formación, de todo lo que sea necesario, y no regulando y controlando, 100%. Totalmente. Allí en Argentina viene pasando eso y están las pruebas. O sea, a nivel inmobiliario empezó a perjudicarse mucho durante todos estos años. Y lo estoy viendo aquí también, que es lo preocupante. Claro. Es lo preocupante. Cuando hablan de la regulación del alquiler, también. Evidentemente gente que no entiende el comportamiento de oferta y demanda y cuál es la solución, porque es lo que se aplica en todas partes del mundo donde funciona. Total. O sea, en un lugar donde tenés una zona tensionada, bueno, está pasando hoy, me empieza a regular el alquiler y el propietario que dice, pues, no. Pues no alquilo, lo vendo o lo que sea. Exactamente. Y esto que comentas es algo muy interesante, ver cómo otros países que habéis tenido estas regulaciones, como es Argentina o Venezuela y demás, decís, ¿no?, que lo mismo que está pasando en España es lo que pasaba en Argentina o Venezuela hace unos años, y es curioso, ¿no?, esta tendencia y que la gente no lo ve. Es decir, oye, que gente que vivió todas estas regulaciones en Argentina, gente que vivió todas estas regulaciones en Venezuela y vinieron aquí buscando esta libertad, están diciendo, y nos lo dicen ellos mismos, todos los pasos que está siguiendo el Estado español es lo mismo que siguió mi país hace unos años. Totalmente. Y esto da mucho que pensar, porque si se están siguiendo los mismos pasos, el resultado va a ser el mismo. Totalmente, y hay algo muy peligroso, es que, por ejemplo, en Argentina, antes de que tallaran muchas cosas, uno decía, y más relacionado a la inflación, ¿no? Cuando veíamos a Venezuela por ahí que estaba en topes máximos de inflación y desempleo y pobreza, etc., decíamos, bueno, vas a aparecer a Venezuela, poniendo en contexto todo eso. Y uno decía, no vamos a llegar a eso, no vamos a llegar a eso. Terminamos llegando a eso. Claro, y aquí pasa lo mismo, ¿no? Y acá pasa lo mismo. No vamos a llegar a eso. La gente, exactamente. Lo que pasa es que cuando uno por ahí tiene o está acostumbrado a un contexto donde están muchas cosas controladas aún y sostenidas y reguladas, porque aquí todavía tienes mercado, todavía tienes actividad, tienes empresas que invierten, mal o mal, pero un paso tras otro empiezas a llegar un poco a las consecuencias. Total. Si esto se sigue continuando, que pueden ser complicadas. Y eso es lo peor, ¿no? Porque son pasos muy progresivos, no es de un día para otro cambia todo, sino que cada día cambia un poquito. Cada día cambia un poquito hasta que no te das cuenta que ha cambiado tu entorno. Exacto. Manuel, volvamos un poquito a vuestro día a día, vuestras empresas y demás. ¿Cómo nace Pérez Quirós Brokers y qué hacéis exactamente? Bien. Bueno, ¿cómo nace? Te diría, bueno, cuando llegué a España, primero empiezo a trabajar en una agencia como vendedor, ¿vale? Entendiendo un poco que más allá que ya llevaba 15 años de ejercicio en Argentina, venía un mundo nuevo, otro mercado, etc. Entonces, bueno, empiezo a trabajar en una agencia, también para completar todos los eslabones de la cadena, que siempre considero muy importante. Cualquier cosa que uno emprenda o empiece a hacer, tienes que conocer todos los espacios, desde el más chico hasta el de mayor jerarquía, para poder tener, ¿no?, un dominio, un control de lo que se está realizando, cómo mejorar.
Estuve trabajando en inmobiliaria y bueno, llegó, resumiendo, ¿no? Pero llegó un momento donde tuve la necesidad y ya me sentí preparado un poco para dar el salto y armar mi propia empresa. Había hecho algunos proyectos de flipping con los dueños de la inmobiliaria, un poco que nos habíamos juntado, se había involucrado un arquitecto que hoy es mi socio el día de hoy. Entonces, bueno, ya me sentí un poco capacitado, tenía la estructura correcta, más allá de abrir mi propia empresa, seguía contando con la inmobiliaria, porque tenemos muy buena relación, con el arquitecto que es mi socio, y tenía mis clientes, ¿vale? Mis inversores. Y bueno, y empecé a armar un poco grupos de estos inversores, buscando oportunidades de inversión, de pisos para cambio de uso o pisos para reformar, y así nace Pérez Quirós Brokers, un poco tratando de ordenar todo esto que hacía con el resto de mis partners de forma por ahí suelta, ¿vale? Estructurarlo y montar una empresa puntualmente orientada a la gestión, ¿sí? De inversiones inmobiliarias. Vale. Entonces agrupamos a distintos inversores o a fondos de inversión, o family office, etc. Por ahí que no tienen o el know-how o no tienen el tiempo o los recursos, etc. o la experiencia. Y bueno, brindamos un poco ese mecanismo, esa estructura, ¿no? para poder realizar inversiones con los grupos. ¿Qué tipo de oportunidades buscáis? ¿Cuál es vuestro foco? En cuanto a zona, en cuanto a ticket, en cuanto a rentabilidad. Bien, cambió eso, cambió. Te diría que hace un tiempo estábamos muy focalizados en el flipping inmobiliario, ¿Vale? mucho también en el cambio de uso, ¿Vale? ¿vale? Pero bueno, han cambiado también las reglas de juego. Hoy la verdad que conseguir una oportunidad de mercado de un piso normal, una tercera o cuarta planta exterior y que esté a buen precio, que te permita el margen comprar, reformar y vender, es un trabajo bastante más laborioso que antes. Y lo que sí habíamos detectado mucho eran locales para realizar cambio de uso. ¿Vale? ¿Sí? Hicimos, lo logramos, pero también nos empezamos a encontrar con muchas trabas por parte de ayuntamiento, etcétera, a la hora de otorgarte una licencia, a la hora de darte un permiso, que es muy contradictorio porque dices, ante el déficit habitacional que hay tan abusivo, ¿vale? Y te encuentras con tantos inmuebles que son locales, oficinas o comercios desocupados y que cumplen por ahí condiciones para hacer una vivienda, bueno, el Estado, lejos de ayudarte a fomentar todo eso, te lo complica. Te complica Total. mucho. Este punto que has hecho me parece es una realidad que nosotros también hemos hecho un cambio de uso y te juntas con el arquitecto municipal y dicen, ostras, fantástico, que ganas de que hagáis una vivienda porque hace falta, se necesita y demás, pues vamos a poner, como decías tú, todas las facilidades del mundo. Estamos haciendo nosotros 4 o 5 cambios de uso, llevamos esperando licencias más de 8 meses. Claro. ¿En qué quedamos? Claro. ¿No? Os quejáis de que no hay vivienda, Claro. pero luego no ayudáis, ¿no? Exacto. Por eso te digo que es una contradicción, Exacto. porque por un lado dices, te falta vivienda, yo estoy dispuesto Claro. a hacer la inversión, tengo el conocimiento, tengo el capital, cumple normativa, o sea, es algo que se puede realizar y el resultado final va a ser que vamos a generar más espacio habitable para tantas familias por ahí que lo requieren, vuelcas más activos y stock en el mercado que luego se pueden alquilar, que se pueden vender, que te ayudan. No se entiende muchas veces, no se entiende y es una lástima. Entonces nosotros, por ejemplo, hemos dejado de hacer cambio de uso, ¿Vale? y nos hemos empezado a volcar a las afueras de Barcelona, ¿Vale? puntualmente a la tipología de vivienda unifamiliar y, si es posible, aislada. Es un Vale. poco el producto al que mutamos directamente. Vale. Tema producto distress, que se llama, ¿no? Ocupado, deuda y demás. ¿Habéis tocado algo? ¿Tenéis intención de tocar algo? Sí, no hace mucho tiempo, pero también empezamos a trabajar ese tipo de activos. Son muy interesantes, obviamente, porque justamente como hoy cuesta mucho conseguir oportunidades, es un muy buen recurso como para encontrar o poder hacer operaciones
que te permitan y te dejen un margen interesante. Claro. Hay que saber muy bien con quién hacerlo. Es un tema delicado si se hace con alguien inexperto, pero con el equipo adecuado y con la experiencia adecuada es un muy buen negocio sin duda. Estoy de acuerdo contigo, nosotros también hicimos este pivotaje, ¿no? Empezamos también haciendo flip de producto normal, o sea, no ocupado, pero como bien decías, cada vez las oportunidades son menores, pocos márgenes, entonces al final optamos por hacer producto distress y sobre todo un know-how importante. Nosotros antes de tener el know-how que tenemos ahora, que llevamos 4 o 5 años, las primeras operaciones tardábamos muchos meses en desocupar, Claro. pero bueno, vas perfilando y vas acotando. Luego también os podríais considerar un poco como un personal shopper, ¿no? O sea, además de empresa de inversión y demás, hacéis un poco la labor, ¿no?, de encontrar estas oportunidades para vuestros clientes. ¿Qué valor crees que tiene esa profesión, ¿no?, este personal shopper? ¿Qué valor crees que aporta al mercado y a los inversores? Vale. Como personal shopper yo estuve trabajando justamente en esta inmobiliaria que empecé como vendedor, luego en un momento le propuse al dueño inaugurar este nuevo servicio del personal shopper, ¿no? ¿Por qué? Porque veía que, claro, la inmobiliaria, justamente como hablamos antes, se abocaba y el objetivo era pura y exclusivamente salir a conseguir el producto, ¿no? La captación, y luego uno sabe que algo más o menos bien ubicado en precio, lo publicas y se aquí. Pero claro, veía un flujo de consultas muy grande mensualmente. Y a lo mejor se cerraban 5 o 6 operaciones, ¿vale? Pero de 1000 consultas que entraban, también 5 eran clientes. Y con los 995, ¿qué hacemos? Porque hay gente también que está buscando, que tiene una necesidad y que se te va a otra agencia, si no lo sigues trabajando. Claro. Entonces, bueno, como personal shopper, un poco captaba ese segundo recurso. Primero se le trataba de vender la propiedad que había en stock y si no, antes de perderlo, un poco tratábamos de brindarle el servicio. Valor agregado, bueno, yo creo que se le da mucho valor agregado. Primero porque no vendes una propiedad, ¿vale?, sino que estás asesorando a un inversor o a un comprador, asesorándolo en todo sentido, ¿vale? Desde buscar una buena zona, ya sea una oportunidad si quiere invertir, o una zona que se adapte a los requisitos de la necesidad que tiene, asesorándolo en el tipo de compras, ya sea decir, luego hay que hacer una reforma, en toda la estructuración legal, operativa, mucha gente del exterior también. Entonces, creo que la principal diferencia es esa, se atiende a la demanda, ¿vale?, y no a la oferta. Es un trabajo, y hoy las inmobiliarias creo que es un recurso que podrían empezar a incorporar para no perder tantas posibilidades de negocio que se les escapan. Estoy de acuerdo, creo que es una figura que cada vez va a coger más fuerza, porque el tema inmobiliario, ¿no?, cada vez a través de redes y demás cada vez es más conocido y mucha gente quiere entrar, pero obviamente lo que decías tú, ¿no?, sin un know-how, sin una red de contactos, sin alguien que esté desde dentro, mucha gente hace compras erróneas y hace operaciones que no deberían. Yo creo que la figura de personal shopper cada vez va a coger más fuerza, ¿no? Al final, cuando vas a comprar un coche, te asesoras con el vendedor de coches o, ¿por qué no?, con tu primera inversión o con tu primera vivienda, ¿no? Exacto. Creo que es una figura que va a coger bastante peso. Vale, y luego, además de Pérez Quirós Brokers, tenéis la empresa de Vertex Integral Consulting. Sí. ¿Cómo se complementan estas dos empresas o cómo trabajáis cada una de ellas? Vale. La principal diferencia es que Pérez Quirós Brokers está orientada más que nada a la formación de grupos de inversores, ¿no?, y a la operativa de esa inversión, puntualmente. Vertex es una promotora inmobiliaria y consultora de proyectos inmobiliarios. Entonces, te diría que Vertex es más la parte de construcción y técnica y de proyecto, y Pérez Quirós la parte financiera y estratégica, ¿no?, y como te digo, de agrupar a los inversores. Se complementan, bueno, porque una a lo mejor aporta el capital para un proyecto que desarrolla Vertex, o al revés, de repente Vertex genera un producto y ese producto lo podemos salir a colocar dentro de los inversores o grupo de inversores de Pérez Quirós Brokers. Entonces, genial, son las dos distinciones. Eso lo encuentro interesante, ¿no?, que tengáis vuestra propia constructora, desarrolladora, porque nosotros que hacemos flipping,
siempre lo delegamos y hay problemática muchas veces, ni que cumplan timings, ni cumplan presupuestos, entonces lo encuentro muy buena idea. Y para la gente que no esté familiarizada, ese vehículo de inversión de Pérez Quirós, ¿cómo funciona? Para alguien que quiera invertir con vosotros, oye, pues qué rentabilidad dais o cuánto duran las operaciones, ¿cómo lo estructuráis esto? Bien. No tenemos un formato fijo, en realidad siempre tratamos de priorizar una buena rentabilidad controlando el riesgo, ¿no? Dentro de la inversión, es decir, una rentabilidad que permite que sea sana para poder cumplir. Y dentro de ese espectro hay distintas alternativas, pero por ejemplo trabajamos mucho con contratos de cuentas en participación. ¿Vale? Y con contratos de préstamos participativos, pero el contrato de cuentas en participación, ahí encontramos un instrumento que es muy cómodo, ¿vale? Tanto para nosotros como para el inversor. Primero porque el contrato de cuentas de participación lo que te permite o lo que te exige en realidad es ir al resultado, ¿vale? Entonces el inversor aporta capital X. ¿Tenéis un ticket mínimo de inversión? Depende del proyecto también, pero hay algunos proyectos que tienen ticket mínimo de 50, otros de 100. Depende. Hemos hecho algunos más pequeños en su momento, a lo mejor con ticket de 20 o de 30, hacer un piso, por ejemplo. Y ahí, déjame comentarte algo. También nos interesa el ticket pequeño, ¿vale? ¿Por qué? Si bien es una carga operativa por ahí de gestión mayor, ¿sí? A su vez, lo que nos ha permitido también es ir ampliando nuestra red y nuestra cartera de inversores y clientes, ¿vale? Siempre el voto de confianza por ahí hace falta ayudarlo. No todo el mundo se anima a invertir una cantidad de dinero X en un proyecto y antes de perderlo preferimos facilitarle un poco el acceso y que a lo mejor invierta 20, 30. Pero bueno, hemos ganado 10 clientes en vez de uno, claro. ¿no? Y esos 10 clientes, a lo mejor después, ya en el segundo ejercicio, se animan a invertir más, ahí ya es exponencial el crecimiento, más el boca a boca, más un poco la recomendación, etc. Entonces, nos interesa. En el punto justo, tampoco complicar la operativa llenando de gente, porque luego tienes que trabajar, ¿no? Con todas esas personas. Pero bueno, el vehículo te diría cuentas en participación, en primer lugar. Rentabilidad, tratamos de que se mueva entre un 10 a un 20% anual, ¿vale? Según el caso. Un 10% si tenemos un proyecto a lo mejor que ya tiene, no sé, una casa, por ejemplo, que ya tiene licencia, que ya tenemos el terreno, que ya hay capital aportado por nosotros y ya está encaminado. Ya ha pasado la parte crítica de licencia de proyecto, etcétera, un 10%, porque brinda mayor seguridad. ¿Vale? Y luego un intermedio un 15%, a lo mejor algo un poco más largo, y ya apostando a un poco más, un 20%. En el caso donde decimos, vale, tenemos estas parcelas, hay que comprar las parcelas, hay que hacer proyectos, solicitar licencias, bueno, uno trata de tener todo controlado, pero mientras tanto pueden suceder cosas. Esa cuota de riesgo, bueno, también tiene su beneficio y su coste. Claro. ¿No es cierto? ¿Y cómo es el proceso de un inversor desde que os conoce hasta que termina invirtiendo y el posterior seguimiento? ¿Cómo estructuráis todo este flujo? Vale. Bueno, difiere también si el cliente ya nos conoce, ¿no? Y ya viene recomendado o algo, Vale. pero alguien que arranca de cero, supongamos. ¿Por dónde os conoce? ¿Por redes sociales? ¿Por la web? ¿O por dónde os Sí, conoce? bueno, por la web también diría que entra gente nueva Vale. que nos quiere conocer. Por redes, cada tanto hacemos publicidades, Vale. ¿sí? puntuales de cada proyecto, cosa de mostrar algo concreto, decir, vale, este es el proyecto, esta es la convocatoria, estos son los rendimientos, ¿sí? Hacéis como un lanzamiento. Sí. Es decir, no hacemos una exposición general de decir, inviertan y luego vemos en qué, no, tratamos de, cuando sale un proyecto, aprovechar esa oportunidad como para salir a generar nuevos clientes, ¿no? El primer contacto y se le explica puntualmente ese proyecto, se le explica las otras cosas, a lo mejor también en las que estamos trabajando, se le expone el track record también, tanto nuestro como de los dos socios, en su caso Diego, que
tengo mucha experiencia, como te comentaba antes, tengo más de 200 proyectos hechos en Cataluña. Yo tengo más de 20 años de trayectoria en el mundo de construcción. Existen, bueno, hacemos todo explicamos el pedigree, por así decirlo, o las raíces, ¿no? Y bueno, paso siguiente, se le explica el instrumento legal para invertir y listo, no hay mucho más. Y luego, ¿cómo les informáis del proyecto, del producto? Es decir, ¿lo tenéis como una comunidad o hacéis por email marketing o cómo hay ese follow-up? Bien. Bueno, ahora empezamos a implementar mucho el Trello. Trello. Ah, vale, la Trello, plataforma. Sí, exacto, tal cual. No la he usado, pero me suena. Bueno, es muy interesante porque te permite armar tu propio flujo de trabajo y tus propios bloques y automatización, ¿vale? Entonces, a raíz de esa herramienta uno puede ir cargando información, fotos, videos. Por lo general realizamos un Gantt, ¿sí? Lo colgamos en la nube para que el cliente pueda estar consultándolo permanentemente. No que tengamos que hacer un informe periódico, sino el mismo cliente a las 3 de la mañana se mete y verifica a lo mejor si hubo un movimiento, si no hubo un movimiento, avances de la obra, etc. Y luego lo típico, la automatización también, o un evento relevante de la obra o mensual. Muy bien. ¿Vale? Mediante email, por lo general. Esos son los métodos un poco para mantener al tanto al cliente. Luego, perdón, cualquier consulta obviamente que tienen los clientes, ¿qué pasó con esto? Se atiende, por supuesto. Muy bien, genial. Y hablando de todas esas operaciones de flipping que habéis hecho y demás, en tu opinión, ¿cuáles crees que son los factores más determinantes para, no iba a decir garantizar, porque nunca se puede garantizar, pero para acotar al máximo que un flipping sea exitoso o no lo sea? El primer punto es la compra, sin duda. En donde no te puedes equivocar es en el análisis y la evaluación y la negociación en la compra. Tienes que partir de ahí. Si te equivocas en ese punto y luego tienes muy poco margen de error y cualquier desviación te puede afectar el negocio. Entonces la compra. Luego planificar muy bien, si hablamos de flipping, el tipo de reforma que vas a realizar. No a todos los pisos, no en todas las zonas, no orientados a cualquier público comprador, le va cualquier tipo de reforma, ¿no? Hay que conocer bien ese equilibrio. Y por último, tener un equipo apto, profesional, eficiente, idóneo, 100% necesario. Un buen arquitecto, una buena estructura de gente que tiene experiencia ya para desarrollar este tipo de operaciones y alguien que conozca muy bien el mercado. Nosotros nos apoyamos mucho, por ejemplo, en esto que hablabas de delegar. Somos mucho de la idea también de delegar las operaciones inmobiliarias locales. ¿Vale? Porque uno no puede tener el conocimiento de una inmobiliaria que hace 10 años que está aquí instalada. No podemos conocer todas las zonas por igual. Claro. Entonces, muchos colaboradores locales, vamos y preguntamos qué opinas de esta zona, este piso se puede vender, se puede comprar, cuál es el perfil, y luego se le damos a la misma agencia, exactamente, porque es tan importante la compra como la venta del piso. Totalmente. Entonces, si uno tiene que destinar los recursos para absolutamente todo, y es muy complicado. Es mejor delegar, que cada uno cumpla una función específica y asegurarnos, ¿no? que cada etapa se haga con alguien que lo sabe hacer y se dedica solamente a realizar esa acción. Totalmente de acuerdo. A mí fue uno de los pasos que me costó más, bueno, a mí y a Marc, a mi socio, fue uno de los pasos que nos costó más delegar. ¿No? Cuando empiezas tú es como nadie lo quieres hacer todo tú, ¿no? Piensas que nadie lo puede hacer mejor que tú porque tú conoces tu empresa, pero al final entiendes que cuando delegas, ¿no? Y que cada uno haga en lo que es bueno y es especialista, la empresa funciona mejor. Pero no sé si te pasó a ti un poco lo mismo, ¿no? El soltar, a mí me costó mucho personalmente, ¿no? Decir, oye, pues suelto, hago ese voto de confianza y que alguien lo haga por mí. Sí, es que no es fácil esa decisión porque empiezas a
a depender de otra persona, te diría que le juegas y le entregas la confianza de tu negocio, de tu inversor, Total. de la gente a lo mejor que confía en ti o en tu estructura y empiezas a delegar en alguien más, Total. ¿no? Y dependes de esa persona. Con lo cual no es fácil, yo creo que lo más difícil es poder elegir en quién delegar, pero creo que es totalmente necesario. Totalmente necesario. Y hay que dar también la oportunidad a las personas a lo mejor que o de formarlas o de capacitarlas, porque muchas veces uno empieza a delegar y hay alguien que por ahí le puede hacer falta algún tipo de formación un poco más como para terminar el pulero, pero no, forma parte también del proceso. Total. Esto creo que es como todo, ¿no? Alguien que quiere emprender o quiere desarrollar, o sea, tienes que tomar acción, ¿no? Tienes que ir para adelante. Total. Hay un libro, Padre Rico, Padre Pobre, que yo sé que uno de los conceptos que trata un poco de involucrar es la típica frase, prepara, apunta, dispara. Bueno, en un poco te la da vuelta y te dice, mira, en el mundo de los negocios y en el mundo del emprendimiento es prepara, dispara y luego apunta. Claro. ¿No? Vas corrigiendo un poco prueba y error. Exactamente, exactamente. Tienes que prepararte, formarte, empezar a tomar acción y luego irás corrigiendo, modificando. Y te puede pasar a vos como dueño de la empresa, como alguien también que se incorpore y empieza a conocer de cero un poco cómo se manejan los clientes, etcétera, y cometerá errores. Bueno, habrá que acompañarlo y formarlo, ¿no? Hasta que vaya apuntando la mira. Es un trabajo. Este punto creo que es muy importante y creo que le pasa a mucha gente. Que esperan el momento perfecto para empezar, ¿no? Y eso nunca llega. No. Y lo sabes tú, No, que has no. emprendido en Argentina, has emprendido aquí. Es prueba y error. El mundo del emprendimiento es te lanzas a la piscina, vas probando. Obviamente, intentar que estas pruebas mitigar el máximo el daño colateral del error, pero la única forma de probarlo de triunfar es probarlo. Nosotros a veces lo hacemos con campañas y demás, lanzamos campañas, esta no funciona, esta sí, esta porque no ha funcionado, esta porque sí, pero hay no hay una guía, ¿no? Es prueba y error totalmente. Totalmente. Yo creo que si te quedas esperando el contexto ideal, idóneo, nunca jamás llega. vas a hacer nada, porque nunca jamás es el contexto ideal. Lo que se conoce como parálisis por análisis, ¿no? Claro, bueno, sí. Y eso te Mucha lleva a la gente- inacción y al miedo, Eso gozo. Y si te pones a pensar, en realidad, el emprender también y generar algo nuevo es ser consciente de que el contexto cambia permanentemente. Total. O sea, empieces cuando empieces, estás en un mundo globalizado que cambia permanentemente, Total. evoluciona, se actualiza, cada vez más rápido. Entonces, el mismo contexto cambia. No puedes esperar, bueno, ahora, No. prepárate, formate, eso sí, porque por lo menos algo, pero cuando ya te sientas con energía y te tenés que lanzar. Y esta capacidad de improvisar, ¿no? De adaptarte, que comentabas, yo creo que también es algo muy característico de cualquier emprendedor, ¿no? Tener esta capacidad de adaptación. Nosotros con Marc siempre al inicio del año hacemos un roadmap y nunca se termina cumpliendo, ¿no? Obvio, porque pasan obvio. cosas que no esperabas, Obvio. pasan otras cosas, pero bueno, esta capacidad de ser flexible, no tener cintura, esto es muy clave. Totalmente. Sí, es importante tener una planificación, es decir, del punto A al punto B. Vale, ahora, del punto A al punto B, tú pensabas que ibas recto y en el medio te encontraste con piedra, curva, contracurva, subida, baja. Lo importante es llegar. Total. Bueno, y es divertido también mientras tanto, ¿no? Pues si fuese todo en línea recta, Esto es muy importante, ¿no? También disfrutar este proceso, que 100%. como emprendedor hay días o semanas o meses que dices, no sé por qué me he metido aquí, totalmente. pero luego hay meses y semanas que dices, ok, vale la pena y ahora entiendo por qué me metí, ¿no? Y esto también, la mentalidad juega un papel muy importante, ¿no? Aguantar esta presión y demás. Sí. Y yo creo que es muy importante ahí también partir de la base de tratar de hacer algo que te gusta. Porque personalmente yo lo que hago me apasiona, lo amo. Por eso también hace toda la vida lo hice. Si no me gustase no hubiese tenido la capacidad en muchos momentos por ahí de seguir o de tal cosa o de reinventarse. Total. Creo que es muy importante partir de esa base. Total. Tratar de hacer algo que te guste, que te motive, que sientas que estás aportando algo y que es
un poco lo que está dentro tuyo y lo que te sale bien hacer, y luego lo perfeccionarás, irás haciendo caminos y trayectos, pero yo creo que esa motivación de hacer lo que sientes es fundamental. Me parece algo muy clave y también lo he visto con compañeros míos que a veces han empezado en un sector persiguiendo el dinero en vez de la pasión y como tú bien sabes, habrá los primeros años sobre todo, habrá 1 o 2 años que casi no hay recompensa, entonces más vale que ames lo que haces, porque si lo haces por dinero el primero o segundo año vas a abandonar. No, y vas a terminar también en frustración, en una depresión por ahí, porque claro, si buscas solamente el dinero, también vas a tener esa necesidad de tenerlo de la noche a la mañana. Total, ¿no? total. Y eso no es así. No. No es así. Menos hoy en día con todos estos avances de la tecnología y de la IA, etcétera, donde, claro, el ser humano está acostumbrado hace miles de años a una velocidad, ¿no?, de conocimiento y de aprendizaje de 1 a 1. Claro. La tecnología viene un poco a decir, de ahora la velocidad de aprendizaje es de 1000 a 1 y nuestra cabeza no está todavía preparada. No puede procesar. Entonces tienes que ser consciente del proceso, tienes que ser consciente de los pasos que tienes que ir cumpliendo para llegar a la meta, sí o sí, sí o sí. No puedes saltar de escalón 1 al 8. Totalmente. Porque a lo mejor llegas al 8 del 1 por X motivo, pero cuando tienes que pasar al número 9, te van a hacer falta todos los otros 7 escalones que no has disfrutado, que no has prestado atención, que todo eso es formación, capacitación, redes, contactos, experiencias, errores, corrección, crecimiento personal, profesional. Y en el 9 se te cae toda la estructura. Totalmente. Y no tiene sentido. Totalmente. No tiene sentido. Y Emanuel, ¿qué errores comunes ves en gente que está empezando en el mundo del flipping o de la inversión inmobiliaria? ¿Qué errores principales ves que cometen y cómo los pueden evitar? Te diría principalmente, creo que la gente piensa o cree que es mucho más fácil de lo que es, que la verdad tampoco es imposible, pero sí requiere, como hablábamos, equipos correctos, gente correcta, conocimiento para saber qué se compra, luego saber qué se reforma, tener colaboradores, una red también de gente que te acompañe. Y creo que muchas personas por ahí creen que dicen, bueno, es comprar un piso, lo reformo y no es así. Y no es así. Ese yo noto por ahí que puede ser el error principal de alguien que dice, bueno, quiero empezar. Si quieres empezar, bueno, como estábamos hablando, va de la mano. Tienes que empezar conociendo y escalón por escalón. Yo creo que ahí también tienes que ser consciente de que si quieres hacer un negocio y va a ir de la mano la gestión que le vas a implicar con la rentabilidad que vas a obtener, ¿no es cierto? Si quieres empezar, y te recomiendo empezar con estructuras que ya lo vengan haciendo, realizando, que sepan lo que están haciendo, para tener una ganancia, pero para ir un poco refugiado, ¿no? Claro. Con gente que lo sabe hacer. Aprende, fíjate si te gusta, si no te gusta. ¿Qué es negocio bien hecho? Seguro que es negocio. Luego tú verás si lo quieres seguir haciendo solo, si tienes la capacidad, el tiempo, el conocimiento, las ganas y todo. Pero ese creo que es el error número 1, no hacerlo con la gente indicada. Quizás también es un poco culpa, ¿no?, de redes sociales, ¿no?, gurús que enseñan ahí pues, que en 2-3 días pues, que lo hacen, que es muy fácil, ¿no?, y quizás a veces crea confusión a la gente de pensar que en 3-4 días pues, pueden conseguir el dinero, el Lambo, lo que quieran, pero los que estamos dentro sabemos que es un proceso lento, sobre todo en este sector, en mi opinión, que es un sector basado en los contactos, ¿no? Quizás si tu negocio es el e-commerce, pues quizás la red de contactos no importa tanto, pero en nuestro sector esa red de contactos, ¿no?, los inversores que confían en ti para financiar el proyecto y los proveedores de operaciones que te las pasan a ti y no a otro, ¿no? Exacto. Y claro, pero tú tardas un tiempo en forjar estas relaciones con estos dos grupos de personas. Totalmente, totalmente, totalmente. Emanuel, ¿cuál es vuestra visión dentro de tus dos empresas a 2-5 años vista? ¿Qué os gustaría conseguir? Y esto, si quieres, lo enlazamos un poco, ¿cómo ves el sector inmobiliario en España en los próximos 2 o 5 años? Vale. A ver, te diría a nivel Vertex como promotora, bueno,
como te comenté antes, estamos volcados 100% al producto de unifamiliares. Vemos que la demanda también va para ese lado. Luego de la pandemia, mucha gente entendió que a lo mejor no quería vivir en un piso encerrado, sino necesitaba espacio libre, un jardín, piscina, verde, etc. Y hay muchas zonas interesantes que todavía no están explotadas, ¿vale? Porque el foco siempre está en la ciudad, Sí. y se pierde el foco en estos otros tipos de operaciones. Y nosotros vamos por ese lado. Vale. Urbanizaciones que estén no en el medio del pueblo, tampoco perdidas en medio de la nada, que estén en un punto intermedio, con conexión correcta. ¿Vale? Esa es la tendencia a nivel producto, desarrollar viviendas unifamiliares. Vale, déjame preguntarte, a nivel de este tipo de producto, entiendo que compráis el terreno, pedís licencia, construís. ¿Cómo son un poco estos timings? De sacar la licencia, luego timings de construcción, no sé si trabajáis con prefabricados, ¿no? Y finalmente también, ¿qué coste tiene para una familia y demás este tipo de producto de inmuebles? Vale. Plazos de licencia es muy relativo, por supuesto, al ayuntamiento. O sea, para darte un ejemplo, no sé, en San Cugat, a lo mejor te puedes tirar 4 años para que te den una licencia, claro. Tratamos de evitar ese tipo de población. Claro, exactamente. Salvo que por ahí me ha pasado de encontrar un terreno donde ya tiene licencia, ¿no? Ya tiene proyecto en estado avanzado, perfecto. O sea, ¿compráis solares con licencia? Sí. ¿Siempre con licencia? No, Vale, pero es un ideal. Lo preferís. Es Vale. un ideal. Ok. Ganas mucho tiempo y Vale. es un arma de doble filo también. Porque tomas un proyecto elaborado por otro arquitecto, por otro estudio, a lo mejor con otra visión de mercado, Vale. ¿sí? Y si has ganado tiempo en las licencias, pero luego capaz pierdes mucho tiempo en reestructurar, en modificar, en adaptar ese proyecto a lo que realmente... Claro, porque si el proyecto estaba diseñado, me lo invento, para hacer una casa de planta baja más 1 y 3 habitaciones, y vosotros queréis hacer solo planta baja y cambiar las habitaciones y demás, ¿qué tiempo de demora tienes hacer este cambio de proyecto? Depende del arquitecto, pero te puedes tirar 2 meses. Vale, a lo mejor. vale, o sea, una vez tienes la licencia, luego cambiar el proyecto es como Sí, bastante más rápido. y luego la respuesta del ayuntamiento, ¿no? A ver qué te dicen. Para darte un ejemplo, ahora una obra nueva, una promoción que estamos haciendo, habíamos cogido ya el proyecto y claro, cuando empezamos a revisar tenía un montón de deficiencias, estado de mediciones, errores en un montón de cálculos, etcétera, que demandó un trabajo importante hasta volver a ponerlo en orden. Y después, no sé, 2 datos de color. En el lugar nos exigían, por la cantidad de viviendas y de habitaciones, nos exigían hacer 5 plazas de parking. Wow. Revisando normativa, etcétera, solamente por reducir en 8 centímetros de metro cuadrado algunas habitaciones, logramos pasar de la exigencia de 5 a 3 plazas de parking. ¿Vale? ¿No es cierto? Entonces, bueno, como te digo, ganas el tiempo a lo mejor en licencias, pero guarda porque te puede llevar mucho tiempo luego corregirlo. Si coges un terreno normal, sin proyecto, puedes tener unos 2 meses de elaboración de proyecto, ¿vale? De diseño, de planos, etcétera. Lo presentas en el ayuntamiento, depende del ayuntamiento, puedes tener entre 4 a 6 meses ¿Vale? de respuesta para licencia. Y luego puedes calcular depende de la vivienda, pero entre 8 a 12 meses de obra. De construcción. Sí trabajamos puntualmente con sistemas industrializados, no el prefabricado, pero sí el industrializado, ya sea madera, ya sea hormigón premoldeado, ya sea steel frame, que es la estructura de acero. Son sistemas hoy que están muy evolucionados, son superiores al sistema tradicional en cuanto a eficiencia energética, calidad, aislación térmica y acústica, rapidez en la ejecución, control de costes de obra, bueno, muchas ganas, mayor superficie. Por ejemplo, construye con madera y en un muro que si lo tuvieses que hacer para lograr el espesor y tener una buena aislación térmica y acústica, si lo haces en ladrillo, a lo mejor tienes que hacer un muro de 30, ¿vale? Con madera, otros sistemas, a lo mejor el muro termina siendo de 15 centímetros, por decirte algo. Claro. Y gana superficie también evitable, Claro. ¿no es cierto?
Entonces trabajamos con esos sistemas. Ok. Y luego, ¿qué tipo de producto soléis hacer? ¿Y qué precio de venta tiene para el comprador final? Bien. Nosotros entendemos que el gran porcentaje de demanda, y lo hemos validado también con estudios, etcétera, se encuentra en viviendas, como te decía, unifamiliares, que van entre los 120 a los 150, 160 metros máximo. Vale. ¿Vale? La gente ya no busca las grandes torres como antes, con muchos espacios, quiere algo que le permita que sea fácil de mantener, de conservar, pero que ambientes cómodos. Eso en cuanto a la superficie. Valor de venta, el metro, si bien de la construcción, que hoy está muy alto, que está muy caro, hubo una modificación en el Código Técnico de Cataluña en el 2019, donde implementó muchas más exigencias a nivel materiales, estructuras y aislación, etc. Incrementó los costos. Hoy estás hablando entre coste, entre honorarios facultativos, licencias, bueno, y todo lo que se requiere, está cerca de los 2.200, 2.300 euros por metro. Vale. Y por encima de eso tienes que sumar lo que es el terreno, claro, el solar. La venta, y depende de la zona. Por eso lo mejor es conseguir terrenos donde luego tengas un precio de demanda un poco superior, porque el precio de construcción es el mismo. Claro. Básicamente. ¿Vas a pagar un poco más el solar? Sí, pero si logras negociarlo, si compras en cantidad, bajas el número. Si en vez de hacer una sola vivienda haces 6, optimizas todos los costes también, logística, compras de materiales, mayor poder de negociación, pero el precio es el precio de demanda. No es lo mismo vender en una zona de vendes a 3.000 euros a otra donde puedes vender a 5.000. Claro. ¿No es cierto? Entonces, la venta luego es muy, muy relativa. Nosotros estamos viendo, no sé si os habéis encontrado un poco la misma situación, que todas las viviendas que tenemos por debajo de 350.000, como son muy fáciles de vender, porque al final cualquier pareja, ¿no? que trabaje, pues si tengan salarios, pues una hipoteca a 25 o 30 años de un importe inferior a 350.000, como que es fácil de asumir, incluso la cuota de hipoteca es más barata que un alquiler, ¿no? Pero todas las propiedades por encima de los 350.000 siempre nos encontramos que cuesta más de vender porque muchas no llegan a la financiación y demás. No sé si también os estáis encontrando un poquito esta situación. Sí, totalmente. Y mira, te voy a dar un ejemplo puntual que estamos haciendo ahora. Estamos construyendo una casa en Cañelas. Cañelas, que sí. Bueno, que para el que no conoce, Cañelas está en un punto intermedio, formando el vértice de un triángulo entre Sitges y Vilanova y la Geltrú. Vale. Sitges y Vilanova son ciudades ya muy grandes que, claro, han crecido tanto, el coste de la vivienda es muy elevado, se está construyendo mucho y la gente de repente tiene dos opciones. ¿Quieres una casa? Tienes que pagar 1.000.000 de euros prácticamente en Sitges o alrededor para tener una casa con jardín, con pileta, etc. Sí. Y si no, te vas a un piso. Si tienes 400.000 euros o 380, te vas a un piso. Urbanizaciones como Cañelas, que están a 15 minutos de ambos puntos, está absorbiendo toda la demanda que se ve expulsada por Sitges y Vilanova, que dice, yo tengo hasta 400, pero quiero una casa, no quiero un piso. Claro. Bueno, estas urbanizaciones son las que están absorbiendo esa demanda. Okay. Estamos construyendo justamente una casa, hay solares a buen precio, según la zona, pero el suelo es medianamente cómodo para trabajar, no tiene mayores complicaciones y son un poco el foco que te diré que estamos viendo. Así bueno, estamos enfocando por ese lado. Muy bien, yo creo que también lo que decías a raíz del COVID es un poco la tendencia, ¿no? Cada vez la gente salirse más de las ciudades, además con el teletrabajo y demás, y estas organizaciones van a coger fuerza. Sí, totalmente. Emanuel, ya para ir terminando, si tuvieras que dar un consejo a alguien que quiere empezar o bien en el sector inmobiliario o quiere empezar a invertir en el sector inmobiliario, ¿qué le dirías? Bien, refrescando y reiterando un poco los conceptos, primero hacerlo con la gente adecuada, no intentar hacerlo solo en el primer ejercicio, siempre tratar de refugiarse y aprender y estar acompañado por una estructura
que uno ve que le genera confianza y que ya tiene experiencia y trayectoria, te diría que es el punto número uno, directamente. Y luego, bueno, a ver, uno va viendo por qué tipo de perfil se siente más cómodo, qué tipo de inversión, qué tickets, etcétera, o qué zonas, pero tienes que empezar con alguien que sepa, sin duda, es el paso número uno. Sí, te digo que es una muy buena herramienta, es una muy buena opción, ¿vale? Seguir invirtiendo en inmuebles es la opción dentro un poco de lo que está al alcance de todos. Lo más es una inversión tangible y no deja de ser una necesidad básica. O sea, la gente siempre necesita y va a seguir necesitando toda la vida un lugar donde vivir, un techo. Entonces es una inversión totalmente recomendable, segura en cuanto a la comparativa del resto por ahí de opciones de inversión. Y si lo haces con gente bien acompañada, no tienes por qué tener ningún problema. Totalmente de acuerdo contigo, y al final yo creo que es un tipo de activo que no te vas a hacer rico de la noche a la mañana, pero sí que te va a dar esta estabilidad, esta revalorización con el tiempo, y para alguien que le encaje este perfil, no que no busque el pelotazo, yo creo que es el activo principal. Totalmente. Emanuel, muchísimas gracias por venir a nuestro podcast y por tus consejos y tu experiencia. Para todos vosotros que queráis conocer las empresas de Emanuel e invertir con ellos, vamos a dejar los detalles de redes sociales, web y demás. Y nada, y nos vemos en el siguiente episodio de AM Talks.